La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Mujeres cuyas acciones, aunque controvertidas, cambiaron el curso de la historia para mejor. Heroínas o malvadas. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Esto es El laberinto de Minotauro VK. ¿Habéis escuchado la promo de Iñaki y Toñi Martínez? Iñaki Tongaín y Toñi Martínez, del podcast Heroínas o Malvadas. Un podcast donde se saca personajes, todos mujeres, y normalmente que están estigmatizadas, y se saca el lado negativo que tienen, pues se contrasta con todo su lado positivo. Primero se hace en el podcast representar su imagen, y luego se hace una especie de mini debate entre Iñaki y Toñi. Así que es un podcast que empezó desde octubre del 2024, pero ya lleva bastantes capítulos, publica cada 15 días más o menos, y merece bastante la pena, así que ahí os lo dejo. Y hoy es lunes, toca historia, y esto muy referido con la promo que he hecho de Heroínas o Malvadas. Pues os voy a hablar con una mujer que en la historia ha sido retratada. A ver, empezando porque ha habido muy pocos datos. Yo, para un poquito hacer una biografía completa sobre ella, lo que he podido, he tenido que consultar varios libros de la Biblioteca Nacional, varios escritos y tal. Y aún así es una mujer que hay muy poca información, pero como pasa siempre, la poca información que hay, la historia la ha denostado y la ha dejado como una mujer autoritaria, que tiraba para sí misma, que, como siempre, cuando un hombre gobierna es que es un buen estadista, es que lo hace muy bien, es muy bien militar también, pero cuando gobierna una mujer, ¿qué palabras se usan en la historia? Que es una manipuladora, que es una mentirosa, que es una tal, o sea, una serie de palabras, y se cambia el lenguaje totalmente. Entonces, vamos a hablar de Violante de Aragón, que fue, aunque su nombre sea Violante de Aragón, fue reina. Bueno, ahora lo debatiremos un poco, pero aunque fue esposa de Alfonso X, reina de Castilla, y reina, como se suele decir, no era la reina que reinaba, pero vamos a ver que hubo muchos momentos de su reinado que, porque Alfonso X estaba en otras cosas, o porque le delegó, tenía tanta confianza y tanto saber de la capacidad de gobernar de Violante de Aragón y de tomar decisiones, que muchas decisiones se las dejó a ella, su esposa, hasta que hubo un momento que ya su relación, digamos, que un poco se enfrió, hubo tensiones y desavenencias, pero Violante de Aragón, que por cierto, ahora empezaremos con su biografía. Pues esta Violante de Aragón es eso. Pues es descendiente de reyes húngaros, porque Violante de Aragón, su madre es Violante de Hungría, por eso el nombre le viene, porque claro, no habéis escuchado apenas nombres reinas, ni casi nombres en España que se llamen Violantes, pues es eso. Venía de una reina húngara, y bueno, como muchos de estos reyes, pero es que si miramos el árbol genealógico de Violante de Aragón, es que viene de reyes franceses, de reyes aragoneses, castellanos, viene de reyes bizantinos, de emperadores bizantinos. Para que veáis un poquito su biografía y cómo ya prácticamente desde al poco de nacer sería concertado su matrimonio con Alfonso Rey. A los 7 o 9 años ya se empezaría a concertar ese matrimonio, pero por la edad legal no se podía casar más tarde. Vamos a hablar también de su madre un poquito, porque su madre, Violante de Hungría, que tiene también una biografía que merece mucho la pena. Dejó un gran legado teniendo negociaciones directas con reyes, papas. Es que claro, se suele pensar que las mujeres en esa época muchas veces las reinas no tenían poder ninguno, y en algunos casos negociaban con los reyes, con los papas. Tenía una gran iniciativa, sobre todo con el tema de los casamientos, para ver con qué casa
caso a mi hijo, a mi hija, para, claro, emparentar, y que, por ejemplo, uniones de dinastías y todo ello. Y también fue una reina que se centró en desarrollar las artes, por ejemplo, en los museos tanto de Aragón como en algunos de la zona de los condados catalanes. Bueno, lo que antes era condado de los catalanes, ahora es Cataluña, y en toda esa zona hay obras de Violante de Aragón, bueno, más que obras suyas, obras que ella estuvo comprando, o sea, la labor de muchas reinas. Y por ejemplo, una reina que también trataremos algún día en el podcast, que es Isabel de Farnesio. Casi si os vais a museos como el Prado, otros museos, si veis la marca que tienen muchos de esos cuadros, veréis que son de Isabel de Farnesio, que los compró ella, y son una gran mecenas del arte. Pues pasando ya a Violante de Aragón, en su niñez no hay prácticamente datos, o sea, no hay prácticamente datos, y es lo que pasa. Imaginaros si no hay apenas datos de la que fue reina consorte de Castilla, o sea, imaginaros del resto de mujeres, o sea, como para encontrar datos suyos en la historia, hay que estar ahí escudriñando, mirar entre crónicas, y muchas veces a su padre, que recordemos que he nombrado a su madre, pero su padre, diréis, ¿quién es su padre? Porque ella es Violante de Aragón, su madre es Violante de Hungría, pues su padre es nada más y nada menos que Jaime el Conquistador, el rey que conquistó Valencia, conquistó también creo que Mallorca, conquistó grandes reinos. Ahí hizo de la corona de Aragón una gran corona, con los reinos de Valencia, reinos de Aragón, los reinos de Mallorca, los condados catalanes. Hizo una gran unión y es un gran rey que ya veremos durante el podcast, que va a tener cositas ahí de colaboración con su hija. Pues esta boda entre Violante de Aragón y Alfonso X el Sabio, pues fue una boda que costó bastante ahí, hubo negociaciones, fue muy buscada por Alfonso X, que era heredero todavía de Castilla, no era rey, antes de su matrimonio, que estaba en plena campaña. Recordemos que su padre, Fernando III el Santo, conquista Sevilla, y no está clara la fecha exacta de la boda, aunque se cree que sería sobre el 1249, cuando Violante de Aragón tenía la edad legal de 12 años, porque claro, recordamos que en esa edad, había como unos sponsorios previos, pero la edad legal era de 12 años. Y aunque ya llevaba en Castilla varios años, porque no es que se casara y la llevaran a Castilla, ya tenía una educación y había estado con unos ayos y con unos marqueses ahí, siendo educada con la educación castellana, porque ella iba a ser una reina castellana, aunque fuese de origen aragonés. Con 15 años que se casó, no tenía hijos, y diréis, bueno, normal con 15 años o con 16, que normal no tener hijos. No, pues fijaos en esa época cómo eran las cosas, en que el rey Alfonso X, que ya era rey, estuvo pensando en divorciarse de Violante de Aragón por ser estéril y casarse con una princesa noruega. Incluso la llegó a traer aquí a España, a la princesa noruega, porque imaginaos, claro, si es la princesa noruega, en esa época las comunicaciones, le escribes cartas, te pones en contacto con ella. Pues cuando vino la princesa noruega, pues ya estaba teniendo hijos Violante de Aragón, pero con el paso de los años, claro, fijaos, os voy a decir, se pensaban que Violante de Aragón, por no tener hijos antes de los 15 años, que era estéril. Claro, qué barbaridad hoy en día pensaríamos, pero era la época medieval. Pues diréis, bueno, pues entonces luego tuvo pocos hijos, ¿o no tuvo? Pues nada más que 11 hijos en el matrimonio entre Violante de Aragón y Alfonso X el Sabio. Y eso que paró a los 31 años, paró de tener hijos, o sea que si hubiera seguido probablemente, bueno, no se sabe si fue por ello que paró o que fue por enfermedad, pero enseguida Violante se puso a negociar con otras monarquías los matrimonios de sus hijos e hijas. O sea, fijaos cómo era la época medieval. Acaba de nacer un hijo y no es como hoy en día, venga, vamos a hacer el bautizo o vamos a hacer la fiesta de bienvenida del niño o demás cosas, o vamos a celebrar, hacer cosas con él. No, le casamos, decidimos con quién se va a casar. Y esto suena barbaridad, pero había niños que con 1 o 2 años, incluso al poco de nacer, ya se decidía con quién se iba a casar. O sea, esto, fijaros cómo era la época.
y que para esas negociaciones Violante puso a su hermano Sancho y que su hermano Sancho, esto tiene mucha relación porque su hermano Sancho, que era también hijo de Jaime el Conquistador y Violante de Hungría, pues casualmente, que era sacerdote, acabó siendo arzobispo de Toledo. Pues fijaos, claro, se suele decir que eso fue por relación de que casualmente estaba ahí su hermana Violante de Aragón, que por eso llegó a arzobispo de Toledo. Arzobispo de Toledo es el cargo más importante eclesiástico hasta hace poco, el arzobispo siempre más importante de España desde época visigoda. Ha sido el de Toledo, o sea, siempre ha sido un arzobispo que como que tenía el poder religioso más importante en España, y ha habido algún día de podcast sobre arzobispos en concreto y sobre el poder de este arzobispado, pero eso dice mucho de cómo eso. Uno de los hijos, y que ya está metido en las negociaciones, que se casaría, sería Fernando de la Cerda y Blanca, un matrimonio muy importante que se celebró por todo lo alto en Burgos, y ya veremos que este matrimonio tendrá consecuencias. Fernando de la Cerda, heredero al trono, que muere, pero tenía ya 3 hijos. Esto un poquito lo tocaré un poquito más adelante, todo este tema, pero para tocar más temas personal que político, que ahora lo tocaremos, decir que las relaciones por la muerte de Fernando de la Cerda y que tendrá la confrontación con su hijo Sancho por defender la herencia de sus nietos, y también tendrá enfrentamiento con su esposo Alfonso X el Sabio, pues esto la va a tocar un poquito y la va a dejar en posición solitaria. Tuvo una relación muy buena con su padre, Jaime el Conquistador, aunque luego con sus hermanos, los reyes de Aragón, la tuvo también, pero no de la manera que tuvo con su padre, porque quieres o no, un padre siempre hay como un feeling más que con un hermano, que hay más roces. No acudió casi a ningún entierro de ningún familiar cercano, pero esto no es que fuera una mujer fría, porque esto yo lo he visto en crónicas, incluso en textos de hoy en día, y se dice que por este dato, que era una mujer muy fría, fíjate, no iba a los entierros, pero es que perdona, el entierro a lo mejor ella estaba en Burgos y el entierro era en la otra parte de la península, y ahora sí, a lo mejor en 6 horas te presentas en cualquier punto, pero incluso en 2 con un ave o 3 o con un vuelo, pero es que en esa época se tardaban días. Entonces cuando se enteraba, es que a lo mejor cuando se enteraba ya había sido el entierro o estaba camino de serlo, entonces cuando hacía viaje hacia donde era el punto de su familiar, pues ya no le daba tiempo. Entonces hay que tener también cuenta esas cosas en la historia. Y ya vamos un poquito al cuerpo político de Violante de Aragón, que fue decisivo en decisiones de política de Jaime el Conquistador, como cuando ayudó a Alfonso X en la revuelta de los mudéjares en Murcia. En este territorio de Murcia hubo unas revueltas y Jaime el Conquistador la apoya, manda su ejército. Y también Violante intervino en un problema con sustitución de fueros antiguos por nuevos en la parte de Extremadura. Ahí estuvo viendo qué pasaba, que entre unos y otros, y hacía muchas veces, esto no se habla en la historia, pero Violante de Aragón, los reyes también eran jueces. Pues Violante de Aragón hizo en muchas partes de Castilla, hizo de juez. Y recordemos que en esta época Alfonso X el Sabio tuvo su candidatura para ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no llegó a serlo, pero estuvo ahí metiendo todos los dineros y haciendo viajes para intentarlo. Por eso Violante de Aragón muchas veces se quedó, digamos, de regente del reino, la reina que reinaba. Violante de Aragón recibió cada vez más encargos por parte de su marido, fue decisiva en neutralizar la sublevación que hubo por parte de los nobles, y el rey Alfonso X delegó mucho más poder en ella. Veía que ella esas decisiones las tomaba bien, y estuvo en unos años centrado en su candidatura, Alfonso X. Luego, con la sucesión tras la muerte de Fernando de la Cerda y Violenta estando en el bando de sus nietos, Fernando de la Cerda era el heredero al trono de Alfonso X, pero claro, él ya tenía unos hijos, pero Sancho,
que Sancho era hijo también de Alfonso X el Sabio, dijo, no, yo soy el siguiente hermano, hijo de Alfonso X el Sabio, quiero reinar yo. Y hubo ahí unas disputas, incluso una especie de reina, y Violante de Aragón apoyó a su cuñada y a sus nietos y se llegó a ir de Castilla y perdió muchas de sus posesiones, que ahora veremos, pero esta Violante de Aragón se fue a Aragón, pero hubo un momento que Pedro de Aragón le dijo, no te puedo apoyar, yo teniéndote aquí en Aragón me estoy mojando y va a venir Alfonso X el Sabio, tu marido, o Sancho, y va a venir a por mí. Entonces dice, vuélvete a Castilla, que es tu obligación, y finalmente se vio obligada a apoyar a Sancho. Que recordemos que Sancho no es que fuese su hijastro ni nada, es que Sancho era su hijo igual que Fernando de la Cerda, pero ella había decidido apoyar a sus nietos, que los hijos de Fernando de la Cerda, y eso le costó enfrentarse a su marido Alfonso X el Sabio y a Sancho. A ver, Alfonso X el Sabio primeramente no apoyaba a Sancho, pero como Sancho hizo una sublevación y una serie de cosas, pues se vio obligada a que la apoyara. Por eso esta imagen que nos han vendido muchos historiadores de Violante de Aragón, qué mala madre, que no apoyaba a su hijo, qué mala madre era. No, perdona, es que había una línea sucesoria y los hijos de Fernando de la Cerda eran los herederos, pero esto a veces que nos pintan la historia de estas cosas, y algunos historiadores, como digo yo, los historiadores no son nunca objetivos y cogen estas cosas de pintar la historia de una manera, de un bando, de otro. Y eso, en el reinado de Sancho, Violante de Aragón, cuando ya muere Alfonso X el Sabio, fue apartada de las tareas políticas y no ejerció prácticamente como reina madre o regente, que es lo que se solía hacer, aunque cuando moría el rey y la reina madre vivía, pues la reina madre solía hacer unas tareas y solía hacer algunas tareas de gobernación, pero Sancho dijo, ni se te ocurra, después de la que me has liado, que no me has dejado, muchas de las propiedades de Violante de Aragón se las despojaron y pasaron a ser a María de Molina, que María de Molina era la mujer de Sancho, que si con Blanca de Francia, mujer de Fernando de la Cerda, se llevaba súper bien y la defendió muchísimo, pues con María de Molina es que se llevaban súper mal, ¿eh? Y eso aparte ha sido parte de la leyenda negra que muchos cronistas que eran de la parte o reyes que eran descendientes de María de Molina, pues claro, a Violenta de Aragón no la podían ni tragar. María de Molina y Violante de Aragón estuvieron muy fuertemente enfrentadas hasta la muerte de Sancho y la sucesión entre el hijo de Alfonso de la Cerda y del hijo de Sancho. Esta vez muchos apoyos fueron para el hijo de Alfonso de la Cerda, ya que el hijo de María de Molina era de un matrimonio ilegítimo. Es que el matrimonio de María de Molina y de Sancho nunca se llegó a legitimar, pero bueno, tenía unos amplios dominios propios hasta que le fueron quitados por su hijo Sancho, Violante de Aragón. Y claro, esto de tener dominios no era en plan que me dan las tierras y a ganar dinero y ya está. No, también era sobre esos dominios se consideraban sus vasallos. O sea, eran vasallos del rey que estuviera en ese momento, pero también de Violante de Aragón. Y con el patrocinio de Violante de Aragón fundó varias comunidades de monjas clarisas, de franciscanos, de dominicos, un montón de monasterios. O sea, por esa parte de Burgos, de Valladolid, de todas esas provincias castellanas, por ahí pues hay muchos monasterios que están gracias a esa fundación de Violante de Aragón, y también gracias a Violante se adquirió mucho arte sacro, como pinturas, esculturas y tapices. Y algunos se han conservado hasta la actualidad. Algunos yo lo he podido ver en la Cartuja de Miraflores, o por ejemplo en el Museo de Patrimonio Nacional de la Galería de Colecciones Reales, que se han llevado algo de esa Cartuja en Miraflores. Ahí también podéis ver algo, y en algún museo más merece mucho la pena. Aunque muchos otros se han destruido o no se saben dónde están, cuando la guerra de independencia o la guerra civil. Y como he dicho antes, hizo juez en muchas disputas, y no era hacer juez y decidir a lo loco y ya está, porque hacía pesquisas, medió en la disputa entre la Iglesia de León y el Concejo de León,
Aunque esto me hace mucha gracia, porque esto era en época de que vivía todavía Alfonso X el Sabio. Ella tomó una decisión, hizo unas pesquisas, unos detectives de la época, de época medieval, y en la que le había pedido que le diera la razón era el concejo. Cuando el concejo vio que no le iba a dar razón a él, y el concejo era la que le había dicho a la reina, por favor, ayúdanos, toma una decisión aquí, pero el propio concejo, cuando no le daba la razón, le llamó a Alfonso X y le dijo, oye, toma tú la decisión, que a ver si que lo de la reina no nos conviene. Y dijo Alfonso X el Sabio, muy bien en su criterio, dijo, no, la reina ha decidido esto, y más con muy buen criterio y muy buen razonado, con argumentos y pesquisas, pues esta es la decisión que se tomó. Así que bueno, como análisis final de Violante de Aragón, una reina muy desconocida, y lo poco que se ha conocido de ella es, como he dicho al principio, una mujer manipuladora, mala, de sus hijos, de su marido, de sus nietos, que todo quería por el poder, y una serie de barbaridades. Yo vi una serie que echaron en Antena 3 de Toledo, Las Tres Culturas, y madre mía, cómo la pintaban a la mujer. Parecía la villana esta de Juego de Tronos. O sea, que mala, la Lannister, parecía súper malísima. Y luego te ves la biografía, incluso biografías que están algo contaminadas, pero como todo en la historia, hay que un poquito que sesgar y ver qué tal, porque, a ver, si la crónica la escribe alguien que estaba contratado por su hijo, que se llevó súper mal con ella, pues blanco y en botella. Pues eso, puede ser esta oscuridad de la historia por la falta de apoyo a Violante, a su marido, en su etapa final, que no le apoyó mucho, tuvieron un distanciamiento tanto sentimental como también político, y lo poco a veces que se habla de esta reina se la tacha de manipuladora y otros términos peyorativos. Cuando Violante de Aragón, que ha contribuido con su figura a pactos entre reinos y sofocar los ánimos en muchas situaciones, muchas revueltas y muchas guerras civiles, las sofocó gracias a ella. Y cuando muchos historiadores quieren ahondar en su figura, se encuentra la falta de información o de fuentes que están contaminadas y son poco objetivas. Y mientras Alfonso X es el sabio, Violante de Aragón, su esposa decisiva para el bienestar del reino, pues no se la reconoce hasta la hora. Así que bueno, aquí acabo este podcast. Me ha quedado un poquito más largo que otras veces, pero es que es la biografía de Violante de Aragón, y eso que la ha resumido bastante. Esto es de varios libros que me he leído sobre Violante de Aragón, y he hecho un resumen bastante resumido de 2 páginas. Así que bueno, espero que os haya gustado este análisis de la reina Violante de Aragón. Veáis ahí libros y veáis en su biografía, porque es una mujer que merece bastante la pena. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.